Muy bien. Pues buenas noches a todos. Vamos a empezar con las plegarias de aspiración, que recordarán representan para todos nosotros un medio hábil, una estrategia eficaz para propiciar la emergencia y presencia de una especial mentalidad. Aquella que se concibe naturalmente propicia y conducente al desarrollo evolutivo y particularmente aquel que se vincula y asocia al cultivo de las tres sabidurías: reflexionar, escuchar, estudiar, meditar e integrar. Comenzamos, como lo hacemos siempre, con la plegaria del refugio y la bodhicitta. Con la misma pretendemos conscientemente generar una intención de reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la que en este contexto simbolizamos a través de la estructura de la triple joya, Buda, Dharma y Sangha, y simultáneamente nos comprometemos a desarrollar la mentalidad excepcional, que es la que conocemos por el nombre de bodhicitta en la lengua sánscrita o chanchukisem en la lengua tibetana. Esto es la conciencia todavía en su dimensión aflictiva, ¿verdad? Chitta o sem, pero que pretendemos orientar hacia el reclamo y la consecución de la plenitud del despertar, el estado omnisciente y compasivo de un Buda, no solo en nuestro propio bienestar y beneficio, que evidentemente de ese desarrollo derivamos, sino en el de aquel de los que nos rodean, que perdidos por la presencia de la confusión y la ignorancia, perpetúan las causas de su confusión, aflictividad y sufrimiento. Después, conscientemente, a través de esta plegaria generamos pues lo que denominamos los 4 pensamientos inconmensurables. Recordarán que así les nombramos por 2 razones esenciales. Primero, por su objeto, infinitos seres sensibles, por lo tanto inconmensurables. Y después por su resultado, que desde la perspectiva del Buda Dharma es un beneficio inconmensurable para aquel o aquella que cultive esta mentalidad en general, ¿sí? Esto es el espíritu de la bondad, el amor, el de la compasión, el regocijo o la celebración y la ecuanimidad o imparcialidad, ¿sí? El descubrimiento en torno al hecho de cómo todos los seres sensibles por igual, como nosotros, desean, reclaman, aspiran bienestar y felicidad genuino, pero no saben cómo cultivarlo y en consecuencia a menudo lo debilitan o simplemente son incapaces de dar en el blanco propicio de aquello de lo que él mismo depende, y por tanto común y recurrentemente propician y generan las condiciones opuestas o contrarias. El descubrimiento en torno al hecho de que todos los seres por igual desean dejar de sufrir, así como es nuestro caso, lo merecen y que podemos involucrarnos en dicho proceso auxiliándolos de una u otra manera, y lo haremos de forma óptima cuando nosotros podamos superar nuestras propias aflicciones mentales y emocionales, naturalmente. El celebrar las acciones meritorias que otros individuos en su vida ejecutan y despliegan, en oposición a ignorarlas o envidiarlas. Y finalmente reconocer la plataforma de igualdad que nos vincula a todos los seres sensibles, y es precisamente dicho reconocimiento, que todos, sin excepción, aspiran y desean a una condición y estado de bienestar y felicidad, y todos, sin excepción, aspiran a poder trascender las condiciones y circunstancias que propician y detonan el dolor, el sufrimiento y la aflictividad. Pero que, como comentaba, por ignorancia, no por maldad, pues desconocen cómo propiciar esa condición. Y nosotros, a nivel íntimo y personal, nos comprometemos a auxiliarles a lograrlo, ¿sí? Esos son los 4 pensamientos inconmensurables. Después, ofrendamos el universo entero a la comunidad de seres despiertos, y recordarán que este es un ejercicio que tiene por objetivo el fortalecer una mentalidad que es muy importante en el camino del desarrollo evolutivo. En esencia, una mentalidad de gratitud, ¿sí? Yo estoy convencido, y mientras más envejezco, así se acentúa más en mi persona,
que la gratitud es y debe de ser la virtud real en el camino, real en el sentido de la realeza, ¿sí? De la gratitud emanan el resto de las virtudes y de, digamos, las cualidades cardinales que el Buda Dharma exalta como esenciales. Así que, en este contexto, expresamos un sentido de gratitud para algo en particular, la recepción de la instrucción liberadora que contemplamos como un genuino tesoro. Esto es, como algo dotado de un valor trascendente. Y en ese contexto ofrendamos el universo entero a la comunidad de aquellos que nos honran, consecuente de su compasión y bondad, con esa atención excepcional, el desear compartir con nosotros la instrucción liberadora. ¿Sí? Y les pedimos que continúen haciéndolo, que es la última plegaria, ¿verdad? En donde formalmente les solicitamos que enseñen lo que se codifica en la cultura budista como poner en movimiento la rueda del Dharma, esto es, que nos instruyan y que lo hagan a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de, por ejemplo, las dificultades por las que transitamos para poder integrar la instrucción a nuestra vida, a pesar de la lentitud con la que progresamos en las etapas del camino al despertar, a pesar de las excusas que comúnmente colocamos para evadir el reto del desarrollo evolutivo, o nuestra tendencia para trivializarlo y tomarlo por dado. Entonces reconocemos la condición exaltada de los seres que comprenden lo que llamamos la asamblea del mérito, en especial aquellos que han logrado un desarrollo exaltado en el mismo, esto es la liberación a la plenitud del despertar. Reconocemos que el mero hecho de que estos volteen su mirada hacia nosotros es una atención excepcional, ¿sí? Y les agradecemos esto de corazón y les pedimos literalmente que no se decepcionen y que pues no pierdan esa excepcional intención y que tenemos la determinación de, a la medida de nuestras posibilidades, intentar hacerla propia y hacer de esa propuesta una prioridad en la vida. Entonces esto en síntesis es la mentalidad que deseamos cultivar a través de lo que llamamos las plegarias aspiracionales. Recuerden que se diferencian de una forma muy importante de aquellas que se enuncian en el contexto, por ejemplo, de la tradición judeocristiana, teísta, dualista, en donde ese tipo de plegarias pues se dirigen a un ser superior que se contempla omnipotente, omnisciente, creador y administrador del mundo, y al que le pedimos que intervenga en nuestras vidas, que lo haga conscientes de nuestras limitaciones que interpretamos y concebimos sustanciales, esenciales, unas que no podemos superar y trascender por nosotros mismos, y que intervengan, dada su condición de omnipotencia y su gracia en nuestras vidas, para salvarnos de nosotros mismos, ¿sí? Para que nos lleven a una especie de tierra pura o paraíso. Pero este no es el sentido ni es el objetivo de las plegarias de aspiración del Buda Dharma, sino generar la mentalidad que en nosotros puede propiciar la liberación de las aflicciones. ¿Ok? Bien, entonces con todo ello en mente, pausadamente y de forma pues sentida, intentemos enunciar y recitar estas plegarias. Recuerden que de las 3 reiteraciones o repeticiones que de algunas entre estas hacemos, una la hacemos en la lengua tibetana y no se pretende esto como la expresión de algún tipo de exotismo, sino más bien simplemente como un vínculo con la cultura madre de la cual nosotros derivamos la instrucción liberadora del Buda Dharma. Y una forma también de apreciar el enorme esfuerzo que como civilización emprendió durante milenios para conservar para la posteridad y para generaciones venideras como son las nuestras, precisamente el tesoro del Dharma. Y en especial hoy, cuando esta cultura y civilización transita por uno de los momentos, si no es que el más oscuro de su larga historia, producto del genocidio que la República Popular China, pues desde
su invasión de Tibet en 1950 ha emprendido en la Tierra de las Nieves, ¿no? Bueno. Sanje chudan suchi chunam la chanchu bardu dagni kyapsuchi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupasho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang Dewe judan dempa juchi, dunyel dang dunyel gi, judan jelwar gyurchi, dunyel mepe dewa dampa dang, midrel war gyurchi, nyering chadang yidang jelwe tangyong jempula, nepa juchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Recordarán, imaginamos en nuestras manos al universo entero. Lo codificamos con este famoso mudra o gesto en el que representamos la presencia del monte Meru, el monte, o la montaña central, el Axis Mundi, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Imaginamos frente a nosotros la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico y transformamos esa ofrenda imaginaria en luz y claridad. Imaginamos que se vierte sobre esa comunidad de seres despiertos, en esto se funde y concebimos la reciben con regocijo y apreciación. Sashi pechu chushing metu tram rirab lingshi nide gempadi sanje shingdu mete buwayi drukundamdak shindu chupasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y ahora solicitamos la instrucción liberadora. Semchen namki sampadang loyi chera gitarwar Chechun tumong tepayi, chuki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades. Por favor, gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Esto es el vehículo fundacional, las instrucciones, digamos, primeras del Buda Dharma, que hoy tan solo subsisten dentro del contexto de la tradición llamada de los viejos, la Theravada, la instrucción asociada al vehículo amplio, el Mahayana, el sendero del héroe espiritual o el Bodhisattva, que exalta, recordarán, el reclamo pleno del despertar y el desarrollo de la mente altruista o la bodhicitta,
y el vehículo excepcional del mantra secreto del camino del diamante o de la eterna continuidad, respectivamente el mantrayana, el vajrayana y el tantrayana. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a empezar con la yoga de las 9 respiraciones, como lo hacemos siempre, decantando los vientos kármicos y fortaleciendo el viento de sabiduría para propiciar la emergencia de un estado y condición mental más profundo, atento y concentrado. Y después, acorde a la tarea que les entregué la semana pasada, que espero hayan emprendido a la medida de sus posibilidades, voy a dirigir una meditación guiada en torno a la práctica de la atención, ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, el Sauma, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana, Rongma, y el femenino Lalana, Kyangma. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales y se extienden hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente, nos vinculamos y nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del ánfora, jarrón o vasija. Al hacerlo, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergentes, más profundos, atentos y concentrados. Simultáneamente, al exhalar, decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como las energías condicionadas, el viento kármico, del cual dependen las funciones dualistas y conceptuales de la mente o conciencia. Fortalecemos así al Yelung o al Yeshelung, el viento de sabiduría, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir sabemos, recibe en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca. Lo emulamos también 3 veces para el femenino, con su energía, la roja.
y culminamos con la aplicación de la yoga conocida como la de la gran vasija, el Bumpachen, en la que simultáneamente inhalamos por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Así mezclamos a los vientos kármicos con el de sabiduría, inyectamos a los primeros en el canal central y propiciamos la emergencia de un estado y condición mental, como decía hace un momento, más profundo, atento y concentrado. Hacemos esto 3 veces para cada ciclo y con la yema del pulgar presionamos la primera falange del dedo anular. Así también contribuimos con el bloquear las terminales de los 2 canales adyacentes, los canales kármicos. Abrazamos al dedo pulgar con el dedo medio y el dedo anular. Recogemos el dedo pulgar y mantenemos el dedo índice extendido en el gesto conocido como el puño adamantino. Y con esta instrucción, ejecutemos esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones, conjuntamente en silencio por un momento. Comencemos por la práctica de la recolección del respirar. Y recordemos sus instrucciones sucintas y esenciales. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos, donde identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad.
Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación, nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, uno del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías: la del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite detonar a la experiencia directa; y la de la meditación, que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión y aspecto de la práctica. Sí, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento, la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y así, de experimentar ideación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales, y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en el que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación y de transitar por la condición de la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana,
Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales, así como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y de la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Señalemos cómo todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, comprendamos nuestra propia condición mortal y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que desconocemos de qué manera, cómo, en qué momento se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos o virtuosos, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a los negativos, los no virtuosos. Para ello contemplemos a las causas y sus consecuencias. Reconozcamos como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y así infiramos como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de esta derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, entendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, esto es, a la existencia cíclica, a la vida condicionada. ¿Por qué? Por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y como en esta, todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y nos determinamos a establecer una orientación genuinamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan, y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma. Y así el punto en donde esas cualidades simbólicamente coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio,
Lamala Kyabsunchio, Sanjela Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Genduna Kyabsunchio. Asentemos a nuestro cuerpo en su estado natural, así como a la respiración en su natural ritmo. Mantengamos los párpados abiertos y nuestra mirada descansando en el espacio vacuo frente a nosotros. Atendamos ahora al espacio de la mente y lo que sea o fuere en el mismo aparezca, sin distracción y sin aferramiento. Por un breve tiempo, enfoquemos nuestra atención en la superficie de estos eventos que surgen en el espacio. Atendamos a los mismos con atención unipuntual. En ese contexto observemos cómo surgen en el espacio de la mente. Observemos simultáneamente cómo es que en este se manifiestan y juegan. Y finalmente observemos cómo se diluyen y desaparecen. Como metáfora, si atendiéramos a una obra de teatro, vincularíamos en este momento nuestra atención a los actores. Cómo entran al escenario, lo que en el mismo desempeñan y cómo finalmente le abandonan. Recuerden, muy importante para esta práctica, con los párpados abiertos y la mirada descansando en el espacio vacuo frente a nosotros. Por un breve tiempo, enfoquemos nuestra atención en los eventos que surgen en el espacio de la mente. Atendámoslos con atención unipuntual. Cómo surgen en ese espacio, cómo se despliegan y juegan en el mismo, y cómo en este eventualmente desaparecen. Atendamos ahora al escenario, el espacio de la mente. El espacio que se manifiesta durante los intervalos entre los pensamientos. Es el espacio de donde los pensamientos y otros eventos mentales emergen. Es el espacio en donde esos pensamientos y eventos mentales se presentan. Y es ese espacio en donde los pensamientos y eventos mentales se disuelven y desaparecen. Y ahora hagamos esto por unos minutos. Recuerden, en la primera fase de la meditación enfocamos nuestra atención en los fenómenos que emergen en el espacio de la mente. Todos ellos, naturalmente, de orientación mental. En la segunda parte enfocamos nuestra atención en el espacio de la mente en sí misma,
ese espacio que se manifiesta durante el intervalo entre pensamientos, ese espacio en el que los pensamientos y otros eventos mentales emergen, en donde juegan y se hacen presentes, y finalmente en aquel en donde, naturalmente, eventualmente, se diluyen y desaparecen. Enfoquemos nuestra atención en ese espacio en un momento. Extendiendo la metáfora del teatro, observemos el escenario, en oposición a los actores que en el mismo actúan. Y ahora al atender el espacio de la mente, notemos que hay una experiencia distintiva de la apariencia del espacio de la mente. Y esta es la conciencia de esa apariencia. Como un ejercicio preliminar, mantengamos una especie de atención periférica centrada en la recolección del respirar, en la inhalación y la exhalación. Y ahora, durante el transcurso de la inhalación, voltemos la atención sobre de sí misma, recogiéndola del espacio de la conciencia y de todos los objetos que en el mismo aparecen. Traigamos nuestra cognición, nuestra conciencia, hacia la experiencia misma de la conciencia. La experiencia de saber que estamos conscientes. La atención de la atención. Descansemos en el saber que sabemos. Y con cada inhalación invertamos nuestra conciencia sobre esta cognición luminosa, sin tomar interés alguno en ninguna de las apariencias que se manifiestan y presentan en la mente. Ningún pensamiento, ninguna imagen mental, ninguna percepción sensorial. Y con cada exhalación, intentemos fortalecer la actitud de profunda relajación. Una que se centra en el fundamento mismo de nuestro ser. Ulteriormente, liberando nuestra conciencia, sin aferrarnos a ningún objeto, a ninguna apariencia mental o emocional. Y así sostengamos esta hilación de la conciencia de la conciencia, a medida en que profundamente nos relajamos y liberamos a la mente de todo proceso de identificación. Cualquier tipo de pensamiento, idea, imagen mental, memoria o sentimiento que en nosotros surja, liberémoslo inmediatamente. Hagámoslo particular y especialmente a través del medio de la exhalación. Y descansemos en la continuidad, silencioso, del flujo de la atención, de la conciencia, de la conciencia. Así, estimulemos e invertamos nuestra conciencia con cada inhalación. Esto nos permite trascender la lasitud a través de exaltar la viveza y alerta de la atención. El relajarnos, el soltar y liberar con cada exhalación, nos permite superar la excitación a través de estabilizar el flujo de la conciencia de la conciencia. Y experimenten para ver si para ustedes es más eficaz el respirar a través de sus fosas nasales, la boca o simultáneamente ambos. Sin embargo, permitan que el flujo de la respiración
no se ve expuesto a ningún tipo de obstrucción o impedimento. Cerciórense que siempre sea uno del todo ausente de esfuerzo, que se manifieste y opere de forma natural y espontánea. Simultáneamente empleen la introspección. Si se encuentran atrapados en los pensamientos, relájense, libérenles y vuelvan su atención a la atención de la atención. Y si se encuentran distraídos o pierden el filo de la claridad mental, reestimulen su atención a través de la inhalación. Y así, procedamos con esta práctica en silencio por unos minutos. La atención de la atención, manteniendo los párpados abiertos y la mirada descansando en el espacio vacuo frente a nosotros. Recuerden que la esencia de esta práctica es el no tomar interés en absolutamente nada más que la conciencia en sí misma. No lo hacemos en imágenes visuales o auditivas, mentales. Estas no nos interesan. En el instante mismo en que estos pensamientos surgen, los liberamos inmediatamente y lo intentamos hacer del todo libres de comentario. No saltemos sobre de ellos. No pretendamos retirarlos, hacerlos a un lado. No los restringamos. Simplemente dejémoslos ir, como un niño que libera de su mano un globo. Recuerden que aquí estamos tan solo interesados en la mera ocurrencia de la conciencia. La conciencia acontece y podemos hacernos conscientes de ella. Y una vez que hayamos aprendido este método, se facilita en la práctica. Recuerden cómo en la instrucción tradicional, los comentarios sobre de la misma, de la tradición budista, se menciona este tipo de movimiento oscilatorio entre la inversión y la liberación de la atención como un ejercicio preliminar. El conjuntar esta oscilación con la respiración es algo muy importante. Y aunque estamos haciendo algo para, de alguna manera, controlar la conciencia, este tipo de aferramiento es uno benigno, alternando entre la inversión y la liberación de la atención. Esto es un método altamente eficaz para superar la lasitud y la excitación. Y sin aferrarse a ningún sujeto, a ningún objeto, a la medida de nuestras posibilidades, simplemente intentemos sostener el flujo de la conciencia, asentándonos en un ritmo natural de concentración y de relajación.
Y así acercándonos al denominado cuarto estadio del desarrollo de la atención, nunca nos desengarzamos del objeto de meditación. Olvidamos la meditación, pero descansamos en su flujo continuo, minuto a minuto. Finalmente intentemos descansar en un estado y condición de ulterior simplicidad, uno que sostiene el flujo de la mera luminosidad y cognoscencia de la mente o conciencia. Respiremos de forma natural, sin manipular la respiración. Se dice que hacer o seguir esta instrucción nos puede conducir directamente al reclamo de la totalidad del shamatha. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, pueda incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyo de da lama sanje jujune tuwa jecha malapa de salago pasho chanchob sencho rinpoche make pana chechuchi Gepa nyampa me payang kone kungdu bawashu. Om Ahum. Y así incorporamos y traemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien, pues recordarán, esta es la tercera y última primaria instrucción de la práctica del shamatha que comúnmente nosotros compartimos para intentar progresar por ese sendero, precisamente el de la estabilidad de la atención. Recordarán, así lo explicamos y presentamos en el pasado, utilizando como referente esa famosa estructura muy popular en Tibet de las etapas del sendero de la estabilidad, como se le llama a este pues tan influyente texto y comentario de el budismo indio, el se me fue el nombre, el Bodhipata Pradipam
de Kamalashila. ¿Sí? Bien. Comenzamos, decíamos, por el cultivo de la recolección del respirar. Con la recolección del respirar, una práctica conocida como caracterizada por el empleo y el uso, el aprovechamiento de uno u otro objeto de meditación, un referente y ancla para la atención, que empleamos con el objetivo de intentar contrarrestar la presencia y continuidad de los venenos que naturalmente debilitan, fragmentan la coherencia y continuidad de la misma, específicamente el veneno de la lasitud y el de la excitación. Cada vez que estos surgen, volvemos la atención a través de la introspección al objeto ancla o referente de la atención, que es el flujo natural del respirar. En la práctica de asentar la mente en su estado natural, la segunda en esta tetralogía, ¿no? La misma trátase todavía de una práctica de atención o concentración con signo, objeto o referente de meditación, que en este caso es un poco más abstracto, menos sólido que el primero, mientras que el primero es la respiración, su flujo y la esfera de las sensaciones donde la misma acontece, que es la táctil. El segundo, aquel propio de asentar la mente en su estado natural, es ¿cuál? El espacio de la mente. Esto es la esfera de las sensaciones mentales. Y todo aquello que en la misma pueda aparecer, aquello que en esta se despliega, opera y juega, y finalmente aquello que en la misma eventualmente, pero certeramente, se diluye y desaparece. Todo lo que nosotros se señala, pretendemos observar sin aferramiento, que es lo mismo que asentar sin identificación y simultáneamente sin distracción. ¿Se acuerdan? Estas son entonces las dos primarias introductorias avenidas al desarrollo de la estabilidad de la atención, que simultáneamente se contempla indispensable para la práctica que le sucede, que es la del Vipassana. ¿Sí? La cercana aplicación de la atención centrada en la investigación. Muy bien, la tercera en esta tetralogía, decíamos, es la práctica contemplativa de la atención de la atención. También la conocemos común y habitualmente, especialmente en el contexto de la tradición tibetana, como shamatha sin señal. Ahora, por señal aquí entendemos que objeto de meditación, ancla o referente a la misma. Padmasambhava o Guru Rinpoche, el gran santo y adepto que llevó el budismo al Tíbet en el siglo VIII, era muy adepto en exaltar la importancia de esta práctica de meditación, como la comparte con nosotros en un ciclo muy importante de instrucciones conocida como el de la liberación natural. ¿Sí? Ahora, una señal aquí, shamatha sin señal. Aquí una señal se refiere a ¿qué? A un objeto de meditación. Uno que nosotros podamos identificar en el contexto de un marco de referencia conceptual. Aparece cuando nosotros naturalmente dirigimos nuestra atención hacia algo, cualquier tipo de apariencia. Puede tratarse de una roca tangible, si gustan, o un intangible, como es un pensamiento o una imagen mental, o una abstracción, como una raíz cuadrada, el signo menos o más, la justicia, la belleza, ¿verdad? Ideas de esa naturaleza. Cuando nosotros entonces proyectamos o orientamos o dirigimos nuestro dedo, el dedo de la mente, hacia algo, dirigimos, ¿no? Y enfocamos nuestra atención en algo, en aquello que nosotros enfocamos nuestra atención, aquello que nosotros señalamos, es lo que llamamos el signo de la mente. ¿Ok? Ahora, esta es la práctica del shamatha sin señal, por lo tanto sin signo. Y por lo tanto, ¿qué significa? ¿Sí? Precisamente significa el no atender ningún objeto.
no mover la atención hacia ninguna apariencia sensorial o cognitiva. ¿Sí? Ahora, lo importante es tener presente lo siguiente, y esto es central para poder comprender y ejecutar cabalmente esta práctica, ¿no? Aún sin nosotros dirigir nuestra atención hacia algo, nuestra atención siempre está presente. ¿Se entendió eso? Aún cuando tú no diriges o engarzas tu atención a algo, la atención siempre está presente. Por eso se dice, descansa tu atención en su propio espacio, aquel que precede toda direccionalidad. ¿Sí? Esto es antes que la atención se concentre en algo. Concéntrate en el acto de atender dicho algo, la atención de la atención. Permite que a través de este medio se ilumine tu naturaleza esencial. Ahora, la palabra Pali, que es una variante o un derivado de la lengua sánscrita, es la lengua en la que se codificó el canon budista temprano, el canon Theravada, el Pali Canon, ¿sí? La palabra tanto sánscrita como Pali para señal es el término nimitta, ¿sí? Y este tiene diferentes significados en dependencia de distintos contextos. Por ejemplo, en el Samyutta Nikaya, que es un texto muy importante de la tradición del budismo temprano, se atribuye al Buda, a Siddhartha Gautama, una declaración excepcional, ¿sí? Dice, de esta manera, monjes, el sabio experimenta. El monje hábil mora en la felicidad aquí y ahora. Y tiene recolección, es consciente, ¿verdad? Y también es capaz de desplegar la introspección. ¿Cuál es la razón por la que puede hacer eso? Dice el Buda. Porque monjes, este es sabio, tiene experiencia, es alguien hábil, que ha adquirido el signo de su propia mente. ¿Sí? En otras palabras, que se ha hecho proeficiente en atender su propia mente. Ahora, esto no es simple, porque nosotros rara vez, si alguna, atendemos ese flujo de la mente sobre la mente. Porque nuestra atención está siempre, ¿qué? Proyectada hacia, ya sea afuera, todas las apariencias que se presentan a nuestros campos sensoriales, los físicos y el mental, o interna, las apariencias internas, ¿verdad? Como son esas abstracciones, como belleza, justicia o nuestra propia identidad en general. Entonces aquí precisamente alteramos el objeto de atención y lo que buscamos es atender la atención. Ese es el signo de la mente en la práctica de asentar, en la práctica de la atención de la atención. ¿Sí? Entonces este pasaje de la literatura clásica del budismo indio, del Samyutta Nikaya, hace una referencia muy explícita, ¿verdad?, a la señal de la mente que es la conciencia, que no es, por ejemplo, un objeto visual. ¿Sí? Generalmente hablando, una señal se refiere, decíamos, a una característica que permite distinguir a algo de otra cosa. Una característica a través de la cual nosotros reconocemos o recordamos a algo o a alguien. ¿Sí? Y una vez que nosotros adquirimos la señal de nuestra propia mente, a través precisamente de afirmar su característica esencial. ¿Y cuál es su característica esencial? Fundamentalmente su luminosidad y cognoscencia, su mera claridad y darse cuenta, ¿se acuerdan? Esto es lo que distingue a la conciencia de cualquier otro fenómeno, cualquier otro tipo de actividad. La conciencia es la única entidad que es capaz de desplegar la función de la luminosidad y la cognoscencia, la mera claridad y el darse cuenta. ¿Sí? Y en esta mención de adquirir la señal de la mente, el Buda precisamente se refiere al fundamento del logro del shamatha
como un prerequisito para poder abordar el vipassana. ¿Sí? A través de la base de ¿qué? De la quietud meditativa, se dice, la intuición meditativa se torna práctica, puede ejecutarse con facilidad. Si fuéramos nosotros, como ejemplo, una especie de astrónomo, con un nuevo telescopio, primero inspeccionaríamos su espejo, ¿no? Las lentes que le acompañan con mucho detenimiento, tratando de emplearlas con la mayor precisión posible. Así limpiaríamos las lentes, lubricaríamos las diferentes partes del telescopio, calibraríamos este instrumento para que nosotros pudiéramos a través del mismo derivar observaciones confiables, ¿no es cierto? Imagínate usar, por ejemplo, un telescopio con la lente empañada o sucia. Naturalmente distorsionaría la condición de tus observaciones. Entonces imagínate invertir en un telescopio excepcional como el de Palo Alto, por ejemplo, que es el más grande óptico del mundo, me parece. Pero nunca ocuparte con quitarle la tapa al telescopio. ¿Sí? Es absurdo. Primero tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, de forma o manera similar, si la percepción mental es tu instrumento principal para la investigación de la naturaleza de la realidad, y así lo es, autoevidentemente, para poder adquirir la señal de la mente, la que va a poder liberar a tu mente irreversiblemente, entonces debes de optimizar ese instrumento, ¿sí? Porque la mente, si lo piensan, es la herramienta primaria que vamos a utilizar para la investigación científica de la naturaleza de la cognición, ¿no? Por ejemplo, los telescopios, los microscopios, los escáneres, se me ocurre, las cámaras, todas son extensiones poderosas. ¿De qué? Del sentido visual. Pero aquí no estamos investigando la cognición visual, estamos investigando la cognición mental, ¿no es cierto? Entonces, la idea es revertir, decíamos, la atención sobre de sí misma. Y atender el atender. Observar el acto de observar. Ese es el objetivo de esta práctica, con la que se piensa podemos arribar a la plenitud de la estabilidad de la atención. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, vuelvo a insistir que esta práctica no es fácil de hacer, porque constantemente buscamos un objeto de atención o recolección externo a nosotros, algo objetivo, en oposición a atender el acto de atender, observar el acto de observar. Así que debemos de estar muy pendientes al ejecutar esta práctica, de no desviarnos de la misma. Y por eso decía que si bien es una práctica muy poderosa y profunda, es también comúnmente una práctica que se concibe avanzada dentro del contexto del desarrollo de la estabilidad de la atención. ¿Por qué? Como punto de partida, porque es difícil en este tipo de práctica siquiera darte cuenta si has dejado de hacerla o ya la estás ejecutando de una forma incorrecta, ¿sí? Entonces la instrucción es simple, pero no es fácil de ejecutar. Atiende el acto de atender. Observa el acto de observar. Y como lo planteábamos durante nuestra guía meditativa, o el comentario que hacíamos a la misma, es como si decíamos, hay primero dos alternativas, ¿sí? Una alternativa es observar el escenario en el teatro. Otra alternativa es observar a los actores, desplegando actividad en el escenario en el teatro. Y la que aquí buscamos es atender, el acto de atender tanto el escenario como a los actores. Y atender esa atención sin aferramiento y distracción. ¿Sí? Eso es obtener la señal de la mente. La señal de la mente es atender, hacerse consciente de la función primaria de la mente, que es la cognición. Atender la atención. Percibir la percepción. Darse cuenta del darse cuenta. ¿Sí?
Y a través de esa estabilidad, después investigar la naturaleza de pues los fenómenos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Bien, ahora, a través de esta práctica, aunque puede decirse en buena medida, este es también el objetivo en términos generales de la iniciativa propia de la estabilidad de la atención. A través del desarrollo de la atención unipuntual y a través de la, digamos, suspensión o de la victoria sobre de los venenos que afligen a la coherencia y continuidad de la atención, ¿a dónde deseamos arribar? A través del desarrollo de la estabilidad de la atención, ¿a dónde deseamos arribar? A la conciencia sustrato. Recuerden que la estabilidad de la atención es la llave de apertura de esa dimensión de la conciencia. Ahora pregunto, ¿por qué es importante arribar a la conciencia sustrato? ¿Qué tiene de importancia para nosotros la misma? ¿Qué se guarda en ella o qué la comprende y constituye? La matriz de nuestros hábitos mentales, ¿verdad? Y emocionales. El karma, lo que llamamos karma, ¿no? ¿Y por qué es importantísimo arribar y atender dicho karma? Porque este es el que de forma inercial y compulsiva determina y nos impulsa hacia la existencia aflictiva, en términos generales, ¿sí? Es de hecho la matriz que nos ata al samsara. Pero olvídense de ello, es simplemente el detonador de nuestras aflicciones mentales y emocionales en general. Entonces, al arribar a la conciencia sustrato, el individuo experimenta una especie de muy honda luminosidad que no se encuentra velada por una especie de pérdida de claridad o achatamiento de la atención, de letargo o de sueño o sopor, ¿sí? Más bien uno arriba como a la veta primaria de la luminosidad y la cognoscencia, de la mera claridad y el darse cuenta. Por ejemplo, acorde al canon Pali, a la literatura del budismo temprano, a esa dimensión de la conciencia se le llama Bhavanga. Ese es el término Pali que utilizamos para referirnos a la Daya Vijnana, a la conciencia sustrato. ¿Sí? También se le concibe como sinónimo a la conciencia sustrato, ¿sí? A una especie de estado no manchado, no perturbado, brillante de la mente. Es sinónimo, de hecho, con lo que el Buda denominaba como la mente intensamente brillante. Así le llamaba, ¿no? Y esta mente naturalmente luminosa no tiene que ver con luz, no, o sea, es una metáfora, se refiere a lo que la mente hace, que es que ilumina y permite distinguir entre una cosa y otra, ¿sí? Esa luminosidad no está presente, por ejemplo, en la mesa. La mesa no puede absolutamente iluminar cognitivamente nada de lo que le rodea. Y por tanto, y naturalmente, no puede establecer un vínculo de reconocimiento de aquello que necesariamente debe cognitivamente iluminarse. Por ende, concluimos, la mesa no es un ser sensible, ni es un ser consciente. ¿Sí? Entonces, a través de este medio, lo que pretendemos es arribar a esa dimensión de la conciencia y su cualidad y característica, que es la mera luminosidad y cognoscencia. ¿Sí? Se le llama a esa dimensión una no contaminada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las aflicciones mentales y emocionales que por ella se manifiestan puede realmente entintarla. Simplemente surgen, moran y en ella se disuelven y desaparecen. ¿Sí?
incluyendo el enojo, incluyendo el aburrimiento, incluyendo la compasión activa y así subsecuentemente. ¿Sí? Aquí se han adormecido, digámoslo así, todas esas experiencias. Okay. Y cuando todo se adormece, ¿sí? Lo cual incluye a los estados mentales edificantes y positivos como la bondad amorosa o la generosidad o la compasión, pero también a los estados mentales negativos como la ira, el apego, la aversión, ¿verdad? Toda esa agua sucia, digámoslo, la tiras, pero no tiras al bebé que estás bañando dentro del agua sucia. ¿Sí? Tiras el vínculo que estableces con todas esas imágenes, pero mantienes el vínculo con el acto de atender esas imágenes. ¿Sí? Entonces, con todos los procesos mentales en un estado latente adormecido, ¿qué es lo que permanece? Un estado naturalmente puro, ausente de tacha, ausente de ningún tipo de contaminante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas sus aflicciones se han de alguna manera u otra aquietado. No lo han hecho irreversiblemente porque seguimos inmersos en una aproximación que es propia del shamatha. Estamos temporalmente aquietando y suspendiendo la actividad de las mismas, pero no las hemos erradicado. Por tanto, ese método no se contempla como uno liberador. Esto es lo que distingue el universo contemplativo budista del universo contemplativo de lo que la tradición llama los tirtikas, esto es, aquellos que sustentan otros puntos de vista y particularmente otras metodologías meditativas. Recuerden, dentro del contexto de la India clásica, el shamatha tenía un lugar muy importante, ¿sí? Y se concebía, podía en sí conducir al individuo que lo refinaba y perfeccionaba a la liberación, confundiendo la temporal suspensión de la actividad de las aflicciones o el universo conceptual de la mente y sus objetos con la suspensión estructural y definitiva de los mismos, lo cual no acontece. Recordarán esa escena de la vida del Buda, como se narra en diferentes fuentes, como el Lalita Vistara o el Buddhacharita o el Mahavastu, ¿no? Esos textos biográficos de la literatura clásica budista india, ¿no? Recordarán cómo precisamente se dice que una vez que Siddhartha abandona la vecindad y la influencia de sus maestros brahmánicos, de Arada Kalama, de Udaka Ramaputra, con los que por mucho tiempo se formó y educó en el desarrollo de estos trances de absorción meditativa que culminan, los más abstractos entre estos, en el poder acceder al reino sin forma, ¿se acuerdan? Trances muy, muy sutiles y refinados como el del espacio absoluto, el de la conciencia absoluta, trances como el de ni de la percepción ni de la no percepción, trances como el de la nada en absoluto. ¿Sí? En realidad, si lo piensan, ¿qué quieren decir todas estas cosas que suenan muy raras? Ni la percepción ni la no percepción, la nada en absoluto. Es un estado de conciencia que mora profundamente en la conciencia sustrato y por lo tanto en la suspensión de la continuidad de la mente conceptual, como acontece en el sueño profundo sin sueños, aunque ahí desmayamos, y en especial como acontece ¿dónde? ¿En qué trance? El del morir. Pero también ahí, ¿qué nos pasa? Nos desmayamos. Perdemos la habilidad de atender la atención. Por eso nos estamos entrenando en atender, ¿sí? Para que cuando transitemos por el sueño profundo sin sueños, podamos mantener la recolección de la luminosidad mera de la mente. Y lo mismo en el tránsito del morir, ¿sí? Entonces, con todos los procesos mentales adormecidos, ¿qué es lo que permanece? Pues un estado puro, natural y no distorsionado de la conciencia o la mente. ¿Por qué? Porque las aflicciones mentales y emocionales se han aquietado, aunque no lo han hecho irreversiblemente. ¿Sí? ¿Qué se requiere para que esto acontezca de manera irreversible? El vipassana. Ahora la observación metódica de esos estados y condiciones
y el descubrimiento de que no tienen identidad intrínseca. ¿Sí? Entonces, se dice en este contexto que la iridiscencia o la radiación mera de la conciencia, sustrato, se manifiesta aquí. ¿Por qué? Porque ya no tiene actividades mentales que le velan, ¿sí? Que la oscurecen, que la bloquean. Descansamos en ese estado de conciencia, por ejemplo, mientras transitamos por el sueño profundo sin sueños. De hecho, nuestra conciencia de ensoñación emerge de ese estado y condición, como también lo hacen los contenidos de nuestros sueños, que emergen no de la conciencia sustrato, sino del sustrato, que son dos cosas diferentes, la conciencia sustrato y el sustrato. ¿Sí? Entonces, cuando operamos, por ejemplo, en la dimensión de la ensoñación, nosotros vemos mentalmente, escuchamos mentalmente, pensamos mentalmente, experimentamos emociones mentalmente, y sin embargo el sustrato permanece en una condición impávida, pura, sin mancha alguna. ¿Sí? En la tradición Theravada, la tradición del budismo temprano, al Bhavanga, la conciencia sustrato, se le identifica con precisamente este estado puro, natural de la conciencia. Pero uno que es normalmente inaccesible para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siempre volcados ¿hacia dónde? Hacia afuera. O secuestrados por los procesos mentales y las experiencias sensoriales en su vastedad. ¿No es cierto? Se manifiesta, decía, primariamente en la vida, en el sueño profundo sin sueños. ¿Sí? De hecho, también se manifiesta, habíamos comentado, entre un pensamiento y otro. También se manifiesta cuando estornudamos, cuando bostezamos, cuando suspiramos, cuando pujamos, en el pico del orgasmo. Pero insisto, el problema es que si bien ahí se hace presente y manifiesto, no tenemos la habilidad de atenderle, darnos cuenta de él, porque siempre la mente está volcada hacia afuera. Y aunque lo pudiésemos atender, no podemos estabilizarlo, porque la aproximación que hacemos o establecemos para con este es equivocada. Tratar de aferrarse, de atraparlo. ¿Sí? Y en el instante en que intentas atraparlo, ahí se usa una metáfora en la tradición tibetana de la doncella penosa. ¿Sí? En el momento en que la doncella la tratas de agarrar para darle un beso, se apena y se va corriendo. Sí, esa es la metáfora que se utiliza en la tradición budista. Entonces, en contraste a esto, el acceso al Bhavanga a través de la vía del shamatha, pues lo que pretende es atender esa luminosidad de la mente y la viveza de la atención que le caracteriza. ¿Sí? Y con todos los procesos mentales en una condición adormecida, permanecen en ese estado y condición, ¿verdad? Dotado o caracterizado por una condición excepcional de luminosidad, ¿verdad? 3 características. ¿Y cuáles son esas 3 características? Se les llama en la lengua sánscrita Sat, Chit, Ananda. Sat Chit Ananda. Había de hecho en la década de los 70 un maestro famoso de la época de la contracultura que así se llamaba, Sat Chit Ananda. Guru Sat Chit Ananda. Fue maestro de los Beatles, ¿no? Además del famoso Maharishi, Mahesh Yogi, ¿sí? El gran gurú Sat Chit Ananda, ¿sí? Pero Sat Chit Ananda está compuesto de 3 vocablos, Sat Chit Ananda, que quiere decir gozo, luminosidad, claridad o cognoscencia, ¿sí? Y no conceptualidad. El gozo, la claridad y la no conceptualidad. Esa es la característica de la conciencia sustrato, ¿sí? Y en esta práctica, en la práctica del shamatha, naturalmente hacemos ajustes cuando la mente se torna un poquito excitada, ¿sí?
Entonces tendremos que modular y refinar el balance de la atención para cultivar su viveza y para hacernos progresivamente más claros, más afilados, tanto en torno a la estabilidad como la claridad de la atención, ¿sí? De hecho, se dice que la viveza de la atención llega a un crescendo, a una dimensión excepcional cuando se actualiza la plenitud de la estabilidad de la atención, ¿sí? En otras palabras, al final del túnel del shamatha está la luminosidad, la claridad de la mente, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando nosotros transitamos al dormir, ¿qué es lo que nos consume? La pérdida de claridad, que sobrecoge a la innata luminosidad de la mente o conciencia. Esa es una de las razones por las que cuando nosotros nos despertamos por la mañana, no podemos recordar nada de lo que aconteció en el sueño profundo sin sueños. ¿Sí? No tenemos recolección de ese estado, porque ahí nos dormimos, perdimos claridad, perdimos conciencia. Se suspendió esta temporalmente. Así que para que nosotros podamos destapar el poder de la pureza natural de la conciencia del Vibhanga, la mente debe de estar plena y completamente despierta. Debemos desarrollar esa condición de la mente, que esté lúcida, esté vívida, no pierda claridad, ¿sí? Y la tarea ulterior de la práctica del shamatha o del shamatha es el plenamente activar ese potencial radiante de la mente o conciencia. ¿Sí se entendió eso? Bien, ahora, al Vibhanga, esto es a la conciencia sustrato, comúnmente también se le conocen como la mente natural, ¿sí? Se le conoce también como el estado mental ausente de configuración. Ahora, el estado mental ausente de configuración aquí quiere decir ausente de condicionamientos, que opera fuera del marco de referencia conceptual, que propicia su condicionalidad, ¿sí? Ese estado de la mente no está condicionado, no está configurado. ¿Por qué? Por los conceptos, ¿sí? Cuando nosotros operamos, piensen, cognitivamente hablando a través de la conciencia de vigilia, la que estamos empleando en este momento, ¿sí? Es evidente el hecho, o no sé si lo sea para ustedes, pero debiese de serlo, como estudiantes de budismo, ¿no? Es evidente el hecho de que esa conciencia y sus funciones está profundamente configurada por todo tipo de influencias, ¿no? Por ejemplo, la conciencia que hoy experimentamos, con la que percibimos, está influenciada o condicionada por nuestro género. Está influenciada y condicionada por nuestra etnicidad, por nuestro lenguaje, por nuestra historia personal. ¿Sí? Y cuando nosotros entramos en ese estado del sueño profundo sin sueños, esa configuración se desconfigura. Como una computadora cuyo sistema operativo súbitamente se inhabilita. ¿Y qué pasa? Prendes la pantalla y ¿qué aparece? Nada. Nada, aparece negra. Porque todo lo que en la pantalla aparece es configurado. Son instrucciones, son algoritmos. ¿Sí? Entonces nosotros percibimos configuraciones algorítmicas. Ahora, claro, si se preguntan quién las creó, el karma colectivo de los seres y del individuo que configura esta matriz de experiencia ilusoria. Pero nos es muy difícil entenderla como tal porque le atribuimos en todo momento realidad objetiva. ¿Cómo dejas de configurar tu experiencia? Paras el diálogo interior. Y al parar el diálogo interior, tantas veces les he dicho, ¿qué para con parar el diálogo interior? La descripción que haces del mundo. Desconfiguras las configuraciones de la mente, lo que influencia la percepción que tienes del mundo. Tu género, tu etnicidad, por ejemplo, tu lenguaje, ¿no? Me preguntaban ahora en el retiro de Poa,
tuvimos signos excepcionales que de alguna manera ilustran el éxito en la práctica y en la actividad que desempeñamos, ¿no? Un signo extraordinario que se hizo presente fue la manifestación a muchas personas, no solo a una, lo cual le da cierta autoridad, de una serie de entidades espirituales que se hicieron presentes a través de nuestra estupa y en la cercanía de la misma, como esferas luminosas de color verde, ¿sí? Que tienen que ver con la energía vital, que es verde. ¿Ok? Bueno, algunas personas, al dirigir sus cámaras a la estupa, tomaron o fotografiaron o registraron la presencia del descenso y deambulación de esas entidades espirituales por nuestro entorno, por el centro, con una nitidez extraordinaria. Y alguien me preguntaba, porque además fueron varios los que tomaron esas fotos y todos compartían algo en común. Cuando les pedimos a todos que revisaran sus cámaras, sus teléfonos, y varios descubrieron estas imágenes, todos nos dijeran, ¿pero cómo? Nunca lo vimos. Y muchos me preguntaron, ¿por qué si está tan nítidamente registrado en nuestros aparatos fotográficos, por qué nunca lo vimos? ¿Y cuál creen ustedes que es mi respuesta? Por la particular configuración de tu mente conceptual. ¿Qué no incluye como posible? ¿Qué no está en su registro o inventario? Dichos fenómenos. Y como no está presente en su inventario la apariencia o existencia de dichos fenómenos, no los ve. Punto. ¿Y saben, si quieren, dónde no están presentes esos fenómenos? En nuestro vocabulario. ¿Saben ustedes que nosotros no percibimos aquello para lo que no tenemos palabras? Eso es increíble. Si no puedes nombrarlo, no lo percibes. Ahora, es absurdo pensar que todo lo que existe puede ser nombrado, o que el acto de nombrar puede incluir a todo existente. Es autoevidente el hecho de que hay muchísimas dimensiones de la realidad que no pueden ser nombradas. Muchísimos fenómenos que escapan a la designación conceptual, que es el nombrar. Pero qué triste, si no tienes palabras para ello, no lo ves. Les doy un ejemplo. Los inuits son un tipo de esquimal, una etnia esquimal, quienes pues han pasado una vida entera en un entorno hélido, que hoy desaparece por el calentamiento global. En su lenguaje tienen más de 20 diferentes palabras o vocablos para describir estadios y aspectos de la nieve. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que dada la inserción que tienen en un entorno hélido, para su supervivencia han desarrollado etiquetas, conceptos que les permiten distinguir 20 diferentes condiciones de la nieve, de lo que depende su supervivencia y seguridad. Nosotros no podemos hacer eso. Tú no percibes 20 dimensiones de la nieve. Si bien te va, percibes 3: nieve, hielo y agua. Y por lo tanto, esa inhabilidad de percibir las condiciones de la nieve en un entorno de esta naturaleza representarían un terrible riesgo para ti. Porque quizá verías solo nieve y estarías confiado en, por ejemplo, caminar sobre ella, o hielo y caminar sobre ella, cuando ya está en un estado quebradizo y frágil en el que te puedes hundir, pero no lo puedes percibir porque no lo puedes nombrar. Y evidentemente nuestro lenguaje está culturalmente condicionado por una ideología. Por ejemplo, el español está profundamente condicionado por ¿qué ideología? La judeocristiana. Y por tanto la teísta. ¿Sí? Así que nuestra mente está configurada por ese punto de vista. Nosotros no solo vemos el mundo como aparece un cuerpo humano, sino vemos el mundo como aparece un cuerpo humano ideologizado por el teísmo judeocristiano. Claramente no vemos las cosas como son, ¿no? O sea, sí, siento una energía, aunque no vea nada, pero lo siento. La puedes sentir, Me cuesta miedo porque creo que es como algo malo. puede ser también, ¿no?
O simplemente puedes tener, yo tengo fotos de personas que tienen al lado de ellos una entidad y ni siquiera los ves tan tranquilos, no se dan ni siquiera cuenta de que tienen al bicho encima, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes palabras para nombrarlo, no está en tu inventario cognitivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando paramos el diálogo interior? ¿Qué paramos? El inventario. Suspendes. Es como si tuvieras, me gusta la metáfora, como si tuvieras un juego de lotería. ¿Sí? Ven que la lotería tiene estas imágenes y vas cantando, el lechero, ¿no? La trajinera, ¿sí? Y vas poniendo tus frijolitos, ¿no? Entonces es como si alguien te retirara, ¿verdad? Todas esas tarjetitas con las que nombras las cosas. Ahora, curiosamente, cuando se suspende el nombrar, no se suspende la cognición. No dejas de percibir. Solo dejas de percibir a través de esa configuración, ese marco de referencia conceptual. Por lo tanto, también se dice que la experiencia del Bhavanga, de la conciencia sustrato, es la experiencia final de la vida de una persona. O sea, cuando mueres, la última experiencia, la que precede a la emergencia de la luz clara esencial, es la de la negrura cercana al logro. Negrura, porque ¿qué quiere decirse por negrura? ¿Qué se apaga? Todo el marco de referencia conceptual. Ahora, comúnmente cuando esto le sucede a alguien, tristemente, ¿qué sigue? Se desmaya. Pero es posible mantener la lucidez. E imagínense la ventaja de mantener la lucidez en un estado no configurado conceptualmente. ¿Sí? Sé que todo esto es muy complicado, pero intento transmitirlo de la forma más simple posible. Entonces, cuando uno muere, cuando se está en el estado, en la transición del morir, ¿sí? Todas estas configuraciones específicas al género, hombre y mujer, ¿sí? Específicas a la cultura, mexicano, americano, ¿verdad? Chilango, jalisquillo, lo que sea, ¿no? Todo eso desaparece. A menudo se dice que estás perdiendo tu mente, pero no estás perdiendo tu mente, simplemente la mente conceptual se está apagando. Pero no es todo lo que somos la mente conceptual. También ¿qué somos? La mente conceptual es solo la dimensión grosa de la conciencia. También ¿qué somos? La conciencia sustrato y ulteriormente ¿qué somos? La conciencia primigenia, la naturaleza búdica, ¿no? Entonces cuando el electroencefalograma dictamina línea recta, hace... La persona técnicamente no ha muerto, simplemente transita por una fase desconfigurada de la mente conceptual. Por eso el electro no registra movimiento, porque lo que el electro registra es el movimiento conceptual de la mente, del cuerpo. En realidad registra la operación neurológica del cerebro, ¿sí? Que está ligada a la mente conceptual. Pero la mente sustrato y la mente primigenia no está ligada al cuerpo. Por lo tanto, no puede registrarse a través de un instrumento físico, porque un instrumento físico tan solo registra los correlatos fisiológicos de esa mente. ¿Sí? Y como la mente sustrato y la mente en extremo sutil no tienen correlatos fisiológicos, ya no la registra. ¿Sí? Las neuronas ya no están funcionando. ¿Sí? Ya no hay, digamos, características emergentes de la conciencia a nivel corporal. ¿Sí? Ya inclusive habrá dejado de funcionar no solo el cerebro, de la cabeza, sino ha dejado de funcionar el sistema neurológico del estómago y el sistema neurológico que reside en el corazón. De hecho, esto acontece progresivamente durante las disoluciones internas. En la disolución de la apariencia blanca cesa la actividad neurológica del cerebro. En la disolución del incremento rojo, la de el estómago.
Y en la de la negrura cercana al logro, la del corazón. ¿Sí? Lo cual es muy similar a quedarte dormido profundamente, pero lúcidamente. ¿Sí? Si estamos investigando ese estado y condición, ¿sí? Podríamos morir lúcidamente, que es lo mismo que afirmar dormir lúcidamente. Sí, podemos aprender a descansar en ese flujo continuo de ¿qué? De la atención, de la atención. Por eso es tan importante cultivar este tipo de shamatha. ¿Sí? Podríamos observar conscientemente cómo se van adelgazando los procesos conceptuales de la mente y cómo estas dimensiones de la mente grosa empiezan a desquebrajarse, a diluirse, a medida en que nuestros sentidos materiales se atrofian. Y con ello también nuestras memorias, imágenes mentales, sentimientos, ¿no? Todo esto se disuelve. Pero no se disuelve en la nada, ¿sí? Sino se disuelve en la mera luminosidad de la conciencia. Por lo tanto, la idea es que no te quedes en la nada, sino cuando todo esto se disuelve, en la nada es como desmayarte, puedas mantener la conciencia de la conciencia de la luminosidad de la mente. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Es increíble si lo piensan, ¿sí? Bien, pues esta es la idea de descansar la atención en la atención. Con esto creo que basta. Podría decir más, pero temo que si digo más los vuelva a confundir. Ahorita como que ya entendieron y no quiero volverlos a confundir. Para digerirlo, ¿sí? ¿No? Bueno, puedes darte cuenta en el tránsito del morir que estás en el tránsito del morir. Pero una vez que llegas a la frontera de la separación de la mente del cuerpo, el 99.9% de las personas se desmayan. Porque nos hacían mención de alguien que no practica el budismo, que al tercer día vuelve a despertar y si ve que estás vendiendo sus cosas, pasa por... Eso es otra cosa, es una vez que transitas la fase primaria del morir en donde has estado desmayado, comúnmente 3 días después de la muerte 3 días después de la muerte clínica, esos 3 días has estado en estado comatoso, lo cual quiere decir que no te diste cuenta de la transición del morir. Ahora despiertas, pero ¿a dónde despiertas? Despiertas en el bardo kármico del devenir, el último de los entreestados que preceden al renacer. Y por apego es muy común que vuelvas al lugar con el que tenías apego y familiaridad, como por ejemplo tu casa, tu silla, tu mecedora, tu cuarto, tu sala, tu oficina, ¿verdad? Pero curiosamente no te das cuenta que has muerto, ¿no? Por ejemplo, las leyendas de los muertos vivos, como se les llama a los vampiros, comunican algo verdadero, ¿sí? Una condición verdadera que comunican es que la manera en que un muerto vivo, esto es un vampiro, puede reconocer su condición, o la manera en que tú puedes identificar un muerto vivo o vampiro, es que no se refleja en el espejo. ¿Sí? O sea, pasa, no se refleja en el espejo y no produce sombra. ¿Sí? Entonces esa persona vuelve, esa mente vuelve a su entorno familiar, pero si se viera al espejo, se daría cuenta que no se refleja en el espejo. Y si se voltease a ver, se daría cuenta que no produce sombra. Y por lo tanto, ¿qué descubriría? Que está muerto. Bueno, lo que pasa es que cuando digo está muerto, ustedes asocian con muerto a desaparecido. No. Lo que aquí queremos decir cuando dice no se ha dado cuenta que está muerto, quiere decir no se ha dado cuenta que ya abandonó el entreestado natural de la vida. ¿Sí? Y entonces, si en esa condición es una persona que ve, cuando vuelve a la casa, que ya está regalando sus posesiones o distribuyendo la herencia y quizá de una forma que no le hubiera gustado, ¿qué le pasa? Pues naturalmente se afecta emocionalmente. Y eso produce un estado mental que opera como la carta de navegación para el próximo renacimiento. ¿Sí?
que puede ser inferior, porque si es la ira, es el que conduce al reino de los seres paranoides. Si es el del apego, al reino de los seres fantasmales. Entonces, si en ese momento se genera mucho apego, renaces como fantasma. En tu propia casa, quizá. Pero es curioso, porque renaces como fantasma en tu casa, pero no sabes que eres fantasma. Porque crees que sigues siendo tú en tu casa. Y esto empieza a hacerse sospechoso después de un cierto tiempo. Cuando, por ejemplo, alguien se sienta donde estás sentado. Estás sentado en tu sofá y de pronto se te sienta alguien encima. ¿Sí? No se da cuenta que se sentó en ti. Pero es extraño porque en la vida real, en la vida orgánica, si alguien se sienta sobre de ti, tanto esa persona como tú se dan cuenta, ¿no? Luego. Pero aquí no se da cuenta, está sentadísimo en tu sofá, sobre de ti, que no opones oposición. ¿Sí? O empiezas a descubrir cosas raras y extrañas, como que tienes mucha hambre, vas y comes, pero no comes. No le das mordidas a las cosas. Las muerdes, pero no salen cachos de las cosas, ni entran adentro de ti. O esto que les decía, finalmente un día pasas por un espejo y no te reflejas. O volteas a verte y no proyectas sombra. Y entonces, ¿de qué te das cuenta? Sino que ya moriste, porque eso es sofisticado entenderlo, por lo menos que ya no estás en el estado en el que estabas. Ahora, si estás muy aferrado, te vale madres y de todas maneras te quedas ahí. Y además combates a todos los demás que agarran tus cosas, ¿no? Si en contraste has generado el desapego, cuando eso acontece, aunque te despiertes 3 días después y vuelvas a tu entorno familiar por un ratito, no te afecta el que todo se distribuye y te das cuenta que estás en el tránsito del morir y sueltas. Y ahora tu karma te conduce al nuevo renacimiento. Claro, lo óptimo no es que tu karma te conduzca al nuevo renacimiento, sino que tú elijas tu nuevo renacimiento. Pero para eso tienes que tener dominio y control sobre ti mismo. Tienes que ser lúcido en ese tránsito. ¿Sí? Bueno, pues dejémoslo aquí el día de hoy. ¿Les parece? Muy bien. Terminemos como siempre dedicando el mérito y así deseemos. Bueno, más bien vamos a usar nuestra plegaria, ¿sí? Para que la aprendan. Sunam di tamche sepani topne nyepe dranam panine kiegana chi bala trupayi sipe sole droa drolwa sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kie panam che chuchi, kie panyam pa me payang, kong ne kong du pao sho. Muy bien, les comento que ahora este fin de semana estuvimos en nuestro retiro de fin de año en torno a la práctica del POA, la práctica del morir consciente, y surgió una iniciativa muy linda por parte de varios miembros de la comunidad de Casa Tibet, vinculada a la celebración de nuestro 35 aniversario, que se cumple este año, de convocar a una recolección de fondos para sortear algunos de los retos que tenemos enfrente. Les había comentado que después de varios meses de negociación, finalmente tan solo fuimos capaces de lograr un cierto descuento en el pago del predial de nuestro centro en Valle de Bravo, de Buen Corazón. Y pues tenemos ahora que esta semana, de hecho, cubrir un monto muy importante de 600,000 pesos para liquidar el adeudo de 3 años de predial. Era 1,000,000. Logramos que nos los bajaran a 600, pero de todas maneras es una cantidad cuantiosa. Y debemos, o se cobrará también el predial del año próximo en enero.
que son otros 250,000 pesos. Entonces se organizó pues muy sorpresivamente una iniciativa para generar recursos y tuvimos una respuesta extraordinaria. No suficiente todavía para cubrir todos estos gastos, pero para cubrir una parte importante de ellos. Así que si todavía desea alguien entre ustedes cooperar con esa lluvia, con esa, como le llaman, la lluvia, con esa lluvia de bendiciones o de apoyos, me pide Yanel, que es la pues nuestra estudiante alumna que preside esta iniciativa, que lo hagan de la siguiente manera, ¿sí? Dice, todavía no terminamos, dice, si la gente quiere contribuir, ¿sí? Dice que lo hagan de la siguiente manera: retiro sin tarjeta, es una función de depósito, ¿sí? O pueden hacer un donativo a su sanga. Por ejemplo, los que están aquí en un sobrecito nos dejan lo que quieran aportar, ¿verdad? Para pues nuestro centro de retiros, o este tipo de retiros sin tarjeta. Y por favor, si lo hacen, el retiro sin tarjeta, informen directamente a Yanel Modraz, y les doy su teléfono, nos dio su celular. Es el 818, ¿sí? 601-7433. Eso es si lo hacen en retiro sin tarjeta. Si lo hacen aquí en la sanga, en un sobre, lo sellan y para Valle de Bravo, ¿sí? O para la lluvia, ¿sí? Dice también que si es retiro sin tarjeta o en sus sangas, manden el comprobante al 818-601-7433, que es su celular, ¿ok? Si desean entonces participar en esta iniciativa, pues nos ayudarían enormemente para sortear estos retos que tenemos ahora en puerta. Pues muchísimas gracias, como siempre, que me acompañen esta semana, pues dilucidando la profundidad de la mente, la conciencia y la aventura al despertar. Muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes. Y el próximo lunes, oh sorpresa, es el último lunes del mes que estaremos laborando, ¿sí? La subsecuente semana salimos ya de vacación. Creo que sí o no. Déjenme ver. No estoy seguro. No, miento. Hoy es 9, ¿verdad? Sí, el 16. Todavía tenemos clase el 20. No, sí, no. Es nada más el próximo lunes, el 16. Es el último. Porque el siguiente es 23. Y salimos ya ese día precisamente salimos para tomarnos un par de semanas de vacaciones. ¿Ok? Muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima. Y tarea, ¿sí? Tienen que ensayar la práctica de la atención. Si encontraron esta sesión útil, recuerden que tienen por posibilidad escucharla de nuevo, ¿sí? Pueden volverla a bajar y escuchar en la semana. Y pueden bajar la meditación de tal manera que la usen como guía de meditación. ¿Ok? Gracias. Que estén bien.